Buenas tardes. Entramos de lleno en el desarrollo de nuestro módulo 3, la gestión de conflictos. Lo hemos dividido en 3 partes, a saber, diagnosis, gestión y prevención. Comenzamos entonces a profundizar en la diagnosis. ¿Cómo diagnosticar un conflicto? ¿Qué observar? ¿Cómo darnos cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo ampliar nuestra primera perspectiva incorporando otros puntos de vista? ¿Cómo hacer las primeras exploraciones si somos parte? ¿Cómo si somos terceros intentando mediar? Transitaremos entonces en esta semana las propuestas de diversos autores, algunos ya mencionados en los encuentros previos, que nos ayudarán a ver de qué están hechos nuestros conflictos y los modos como se presentan. Las etapas que recorre un proceso conflictivo, las causas o motivos más frecuentes por donde buscar de qué se trata en el fondo, las diversas actitudes o estilos de afrontamiento de las personas que tienen mucho que ver con personalidad, pero también con aprendizajes previos y con imitación de conductas. Y frente a todo esto, lo que los diversos métodos de abordaje colaborativo tienen en común, su común denominador, frente a la exploración como necesaria etapa previa a la intervención. Una primera distinción que haremos es desglosar aquello de lo que no nos ocuparemos, y es de los conflictos que tenemos con nosotros mismos. No porque no sirva todo esto para ayudarnos frente a situaciones problemáticas individuales, al contrario, estas herramientas nos servirán mucho para los procesos de discernimiento personal. Pero nosotros trabajaremos solo con los conflictos entre al menos 2 partes. Lo primero que destacaremos es que estos conflictos se producen en las interacciones. Gregory Bateson destaca como unidad mínima de interacción un primer rulo que se forma con una acción de A sobre o frente a B y una reacción de B como respuesta frente a lo cual le sigue una nueva retroacción de A y esta sería la mínima unidad del proceso interaccional. A fuerza de interactuar, vamos formando una relación. Las relaciones se construyen a fuerza de muchas interacciones. Esto es, tanto interactuamos que formamos una relación. Al repetir una y otra interacción, construimos una relación. Y por eso, dependiendo de cómo nuestras interacciones son, es la clase de relación que tendremos. ¿Qué sería esta relación? La idea que nos vamos formando de cómo somos con el otro. Esta idea queda como conformada. Cuando pienso en el otro, lo pienso ya dentro del concepto que me formé en base a las interacciones pasadas, o mejor dicho, a cómo las signifiqué, que es cómo las recuerdo. Esta relación servirá a su vez para teñir de significado las interacciones siguientes. Decimos que la relación califica a la interacción. Esto es importante. Partiendo de cómo significo nuestras interacciones, construyo un significado o un concepto de nuestra relación y ese concepto califica, dice cómo entender, tiende a significar las siguientes interacciones. Por ejemplo, si construí una relación de mucha confianza, desenfado, simetría, comprensión y hasta complicidad, como es una amistad fraterna, creo un contexto en el cual puedo decir a mi amigo una palabrota en la tranquilidad de que será recibida esa palabrota con gracia y para nada significará una ofensa. Entonces, podemos hacer una distinción. Las interacciones, cuando son de coincidencia, nos atraemos con el otro y cuando chocan, provocan
una sensación de rechazo, no nos identificamos, confrontamos y entonces tenemos las interacciones antagónicas. Las atractoras son fruto de la coincidencia y las antagónicas son fruto de la falta de coincidencia. ¿Por qué? Porque como tenemos el supuesto cultural y filosófico encarnado de que la verdad es una sola, o la digo yo o la dice el otro. Si el otro coincide conmigo, su coincidencia me da seguridad, me confirma que estoy en lo cierto, que estoy ubicado, que lo que veo, digo, sostengo está bien y por carácter transitivo yo estoy bien, correcto, ubicado y soy inteligente, acertado, etcétera, etcétera. Mientras que cuando no hay coincidencia, como opera el supuesto de que las cosas son de una sola manera, o tiene razón él o tengo razón yo. O él es el acertado, el que sabe, el que ve las cosas como son, o lo soy yo. Me mueve el piso la diferencia, me interpela, me cuestiona, nos pone nerviosos, nos hace temer ser el que asumirá el papel de equivocado, malo, tonto, ciego, ridículo y todo lo que nos imaginamos. En este sentido es un paso adelante todo esto que se está escuchando cada vez más de la inclusión de las diferencias, la aceptación de las diferencias, la convivencia sin temer a las diferencias. Cuidado, no es lo mismo que decir todo vale, todo da lo mismo, porque si todo da lo mismo es porque nada importa en el fondo, nada es valioso, todo es caprichoso. Ojo con esto. Poder ampliar mi mirada con la del otro y considerar otros puntos de vista no significa que no vamos a buscar a partir de allí grandes encuadres más abarcadores donde podamos entablar marcos comunes, construir significados comunes. Caso contrario, no podemos vivir. Sin un horizonte común de sentido, no podemos vivir. El desafío entonces es ampliar el horizonte de sentido, construyendo a partir de un marco más amplio donde establezcamos aceptación, coincidencias más macro, procederes frente a las diferencias, frente a las circunstancias previsibles, siempre tendientes a que antes de resolver por la imposición de uno sobre el otro, podamos consensuar nuevos modos que nos satisfagan a todos. Pero esto es así, es la trama de la vida. No vamos a coincidir nunca todos en todo. Es imposible, incluso no es deseable, porque se borronearían los contornos de nuestra identidad. Como dice Marínez Suárez, si el delantero no quisiera meter goles y el arquero no quisiera evitar atajando, simplemente no habría partido. El partido es la trama de la vida. Vamos a tomar justamente de Marínez Suárez, mediadora, ícono del modelo circular narrativo de Sarah Kopp en Argentina, autora de libros básicos para la formación de mediadores y sobre todo mediación familiar, la definición que hace de conflicto tal como lo concebimos desde la teoría general de los sistemas y a los fines de los métodos colaborativos de resolución. El conflicto es un proceso interaccional, no es una cosa puntual. Lo que vemos como puntual son actos más manifiestos, más públicos, un rulo interaccional que cada parte significa más vivamente como ofensa, agresión y su correspondiente respuesta. Pero siempre podemos ver y escucharemos que ese no es ni remotamente el primer acto, sino el más impactante de algo que ya de algún modo se estaba gestando desde antes con múltiples manifestaciones registradas por las partes muchas veces con significados distintos, es decir, interpretando un mismo gesto de diferente manera. Siempre que hablamos de un conflicto, tengamos en cuenta que nos referimos a un proceso conflictivo con sus etapas y sus momentos más largos o más cortos. Este proceso es co-construido por las partes. No existe un proceso conflictivo en el que uno de los dos hizo 20 cosas horrendas y el otro no hizo nada. Incluso el no hacer nada es hacer, es interactuar, es conducta, que bien puede ser significada como la peor de las ofensas, el ignorar al otro, el ningunear, el excluir. Cuando decimos como pauta, queremos decir como una dinámica.
El proceso conflictivo tiene una dinámica interna donde uno hace una cosa y el otro otra, y frente a esa otra, el primero retroacciona de determinada forma. Ejemplo, un comentario dicho en determinada circunstancia y con determinado tono es significado por quien lo escucha como una provocación, frente a lo cual decide suspirar y redondear los ojos, gesto recibido por el primero como agresión encubierta y mal disimulada, frente a la cual retroacciona increpando, etcétera, etcétera. Cuando sentimos que siempre pasa lo mismo, nos referimos a esta pauta de la que aquí habla Marínez Suárez, porque hacemos como una coreografía. Por ejemplo, damos una tarea y decimos que ocuparemos los primeros 15 minutos de la clase siguiente para revisarla entre todos. Por supuesto, algunos no la traen hecha. Nos proponemos que todos participen y a la vez que todos hagan el hábito de tener sus tareas al día. Entonces nombramos a diferentes estudiantes que lean qué respondieron en alguna pregunta. Rápidamente nos damos cuenta de quiénes trabajaron, quiénes copiaron, quiénes ni siquiera copiaron. Pero resulta que no queremos colocar aplazo porque después se nos complica a nosotros. Tener tanta gente con aplazos, damos unos segundos de sermón que los estudiantes soportan en silencio. Los buenos alumnos de siempre levantan la mano, ansiosos de decir qué respondieron. Terminamos escuchando sus respuestas. Decimos que es una pena que la carpeta así queda incompleta y después ni siquiera tendrán de dónde estudiar para la evaluación. No aplazamos a nadie, corroboramos el concepto que ya teníamos de los que se destacan por cumplidores y de los que se destacan por incumplidores. Seguimos adelante con lo planificado. La siguiente vez, por supuesto, pasará lo mismo. Como termina en una nota de concepto que modificará un poco la resultante final. En el conflicto predominan las interacciones antagónicas por encima de las atractoras. En el entretejido de acciones y retroacciones predominan las de antagonismo, ya sea oposición, competencia, agresión, provocación, desprecio, etc., por encima de las que llevan a identificarse, empatizar y coincidir. Dice contributivas porque ambas partes contribuyen de alguna manera. Es importante aquí no confundir el concepto de contribución con el de culpa. Nos damos cuenta de que ambas partes contribuyen, por ejemplo, cuando llega una situación insostenible y nos preguntamos cómo llegamos a esto. Y si miramos hacia atrás, podríamos reconstruir lo que hicieron, dijeron, callaron, aún con la auténtica intención de hacer lo correcto, lo justo. Por eso digo, no pensemos en culpas. Muchas veces cada uno actuó convencido de que estaba haciendo lo que corresponde. Pero siempre hay contribución de ambas partes. En todo conflicto, las partes que intervienen lo hacen como seres totales. Involucran acciones, pensamientos, afectos o la parte emocional, discursos o lo que digo y expreso con mi conducta. Finalmente, y por todo lo dicho, un conflicto es un proceso complejo. Toma dimensiones personales, sociales, afectan de algún modo a terceros, involucran nuestra identidad, pues de algún modo, en nuestro actuar frente al otro, se juega cómo queremos ser vistos, qué concepto queremos que los otros tengan de nosotros, qué papel queremos hacer o al menos qué papel queremos evitar.